Bueno, vamos a dar el libro de Buen Amor. Voy a repetir lo que di al final de la última clase grabada. Las intenciones que declara en el texto. En primero, inducir a toda persona a juicioso obrar y dar ejemplo de buenas costumbres y enseñanzas de salvación para que todos sean mejor apercibidos y se puedan bien guardar de las tantas maestrías y engaños que tiene el loco amor. La otra es, que la dice el propio texto, vieron que está entrecomillado, siempre que se entrecomilla es para citar el texto y se pone al lado la página, ¿sí? Eso no se olviden de hacerlo porque si no es plagio. Para dar algunas lecciones y muestras del arte de versificar, rimar y trovar, pues las trovas, rimas, versos y estrofas que escribí lo fueron cumplidamente según los requerimientos de esta ciencia. Otro aspecto es, señala que dado que es humana cosa pecar, si algunos, lo que no aconsejo, quisieren usar el loco amor, encontrarán aquí algunas maneras para hacerlo. Y acá esta sería 4 que agregué. Y sabe Dios que mi intención no fue escribirlo para dar lugar a pecar o decir maldad, sino para inducir a toda persona a juicioso obrar y dar ejemplo de buenas costumbres y enseñanzas de salvación para que todos sean mejor apercibidos y se puedan guardar de tantas maestrías y engaños, ¿no? La intención del libro, del buen amor, este es uno de los aspectos en que los críticos del arcipreste discrepan entre sí, es decir, estas intenciones que él manifiesta, según Menéndez Pidal, el poeta se sirve de dos expresiones antinómicas citadas, el buen amor y el loco amor, para declarar la intención moral de su obra. Juan Luis compuso el libro en que son escritas algunas maneras o maestrías del loco amor que usan para pecar, está citado ya otra vez, con el fin de que el hombre, conociéndolas, las evite y trate de encaminar. Pero él no cree en eso. El que cree en recta intención moralizante de Juan Ruiz hallará buenos consejos, ¿no es cierto? La época en que se desenvuelve el arcipreste corresponde a la crisis de la primera Edad Media, de ideales viriles patriarcales, culto a las armas, ascetismo, autoridad y auge de didactismo moralizante, que alcanzó su mayor brillo en el siglo III y tuvo un momento feliz en el siguiente. El arcipreste, con una obra maestra del género, El Conde de Locanor, etc. El autor del libro de Buen Amor representaría la nueva corriente, rebeldía ante los antiguos ideales, triunfo del espíritu mundano, exaltación de lo femenino como valor estético y erótico, concepción sensual de la mujer, opuesto al ideal del siglo anterior, con su culto a la Virgen y a los valores espirituales. Juan Ruiz conserva la forma narrativa tan clara de los moralizadores, pero la emplea con intención satírica en abierta burla al antiguo propósito doctrinal. Eso es lo que opina él, no lo que opina, como ya, eso ya lo había puesto en la corrección, no es lo que opina María Rosalida, que al contrario, ella cree en la idea moralizante y cree en su buena intención, ¿no es cierto? Vamos entonces ahora a dar hoy, a partir de, entonces acá vamos a escribir lo que sería la clase de hoy, a partir de acá, análisis del final de la primera parte, que una parte ya habíamos un poquito, yo les había en una clase grabado, pero vamos a puntualizar algunos aspectos más de lo que es la disputa entre griegos y romanos, que van de la copla 44 a la 70.
El poema practica la variación de una idea básica y se la desarrolla por medio de diferentes variaciones. Se desarrollan una cantidad de ejemplificaciones. Esta disputa entre el sabio griego y el romano, hay un reemplazo de la palabra por el gesto. La esencia del pasaje reside en lo inmaterial, se aleja de lo que sería normal en una disputa como esa. Esto se acentúa por el contraste entre los dos planos antitéticos, el ideal griego por una parte y la vulgaridad, la grosería del romano por otro. Hay una contraposición entre lo esencial y elevado contra lo insustancial y bajo. ¿Ustedes lo han leído eso? Han leído esa parte, ¿no? Cuando, en lo personal, cuando hice el trabajo, me pareció súper divertido y sorpresivo el final. Y como tú decís, cómo se reemplaza, era todo muy gestual, ¿verdad? E imaginarte al juglar, interpretando esa parte, debe haber sido fantástico eso. Exacto, porque además, muy bien tu apreciación, la parte gestual, dinámica, ¿no es cierto? Que uno acá se la pierde, ¿no? Pero Roma pidió a Grecia su gran ciencia, y así fue los romanos de leche carecían, pidiéronsela a los griegos, que así las tenían, respondiendo los griegos que no las merecían, ni las podían entender, pues muy poco sabían, pero si las querían para bien de ellas usar, que antes les convenía con sus sabios disputar, para ver si entendían, acá estoy citando texto, y podían las adoptar. Era esto una manera muy sutil de negar, dijeron los romanos, nos parece acertado, y aceptaron la disputa por convenio firmado. Mas como no entenderían el lenguaje empleado, disputarían por señas de letrado. Fijaron un día de acuerdo para comparecer los romanos, afligidos, no sabían qué hacer, porque no eran letrados. ¿Vieron ahí la diferencia entre lo que es el conocimiento, la sabiduría y lo que no lo es? Ni podían entender a los doctores griegos, ni a su mucho saber. Estando en tales dudas, dijo un ciudadano que nombrasen rival a un bellaco romano, que a aventura de Dios hiciese con la mano señas que le inspirase. El propósito era sano. Llamaron a un gran pillo, ingenioso y ligero. Contienda con los griegos tenemos, le dijeron. La disputa es por señas, y todos eligieron. Para ganarle a los griegos hay gran premio, prometieron. Lo vistieron con rica estofa de gran valía, como si fuese real doctor en filosofía, ya que en la alta cátedra dijo con altanería que vengan los griegos con su sabiduría. Fíjense que la importancia de la vestimenta, la estofa es una tela o tejido de labores, por lo común de seda, ¿sí? Es decir, lo vistieron de gran calidad, pensando, ¿sí? que esa tela y ese género iba a darles una impresión a los romanos. ¿Qué piensan de eso? ¿Sigue esa idea de lo que es la ropa en el sentido de cuánto vale una persona? Sí, opino que sí. Claro que sí. Y también, y aplica también ese dicho muy coloquial que dice, la mona aunque se vista de seda, mona queda, porque aunque le pusiesen esas ropas, no iba a adelantar demasiado, como se verá más adelante. Claro, sí. no iba a cambiar su nivel intelectual porque tuviera un gran vestido, ¿no es cierto? Es decir, está la burla, pero además en esta parte ya nos da la manera de trabajar del arcipreste, ¿no? Es decir, cómo va a dar a entender, no por un sentido formal, sino va a dar a entender las cosas con ironía, con humor, con ejemplos, ¿sí? Y paradójicamente el mal llamado lenguaje universal de las señas genera un conflicto, ¿tá?
Tanto el doctísimo griego como el patán romano se van orondos convencidos de que su verdad es la correcta y con la satisfacción del deber cumplido, cuando en realidad siguen tan incomunicados como antes, y eso pasa hasta hoy en día, ¿no es cierto? Es decir, el contraste entre las diferentes interpretaciones según la cual la cultura de cada uno se basa en la comicidad, ¿no? O sea, hace a la comicidad en lo insólito, vistieron con rica estofa, ¿tá? De gran valía, como si fuese real doctor en filosofía. ¿Sí? El empleo de como si fuese abre una condición, ¿no es cierto? Como si es una conjunción es una locución conjuntiva que introduce un tipo especial de proposiciones comparativas con el verbo en modo subjuntivo, en este caso en el pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Fíjense que estas construcciones nosotros las hacemos naturalmente en el idioma español, las seguimos expresándonos de esta manera, como si fuera o como si fuese. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no lo es, ¿no es cierto? Ni lo va a ser. Profe, como si es, eso es lo que marca el lugar a la duda de lo que viene después, ¿verdad? Ahí está, es una locución conjuntiva que introduce una condición, ¿no es cierto? Abre una condición. ¿Está? La comparativa, ¿está? Está constituida por una condición irreal. ¿Está? ¿Cuál es? El hecho de ser algo que no es, que es como si fuese real doctor en filosofía, ¿no es cierto? Y por eso recibe el nombre de comparativa irreal. Este es un uso que ofrece grandes posibilidades expresivas y hasta el día de hoy lo tenemos en muchos textos. Ese abrir una condición, inclusive lo decimos en lo que es el habla cotidiana, ¿no es cierto? Como si fuera tal cosa, ¿no es cierto? Es decir, esa condición queda abierta y se entiende que es que no es, ni lo va a ser, ni en lo presente, ni en lo futuro. Pero se ha vestido como si fuese autor de filosofía. No lo es y no lo va a ser. ¿Está? Es decir, que abarca el presente y abarca el futuro. Esa condición no se va a dar.
¿Ves? Por eso lo llamamos que es una condición irreal. ¿Tá? Así que lo vistieron con rica estofa de gran valía, es decir, con una tela de seda, como si fuese real doctor en filosofía, ya que en la alta cátedra dijo con altanería que vengan los griegos con su sabiduría. Fíjense ahí la actitud del otro, cómo es, que se emplea allí. Hay soberbia, ¿no? De los romanos, me Ahí parece. está. Que vengan, como que Ahí les sobra está. Que para venga. recibir todo aquello. Ahí está. Como el desafío, ¿no es cierto? Está presente allí el desafío, el no dejarse llevar, ¿no? Aunque no sabían nada, bueno, estaban con un traje bueno y pensaron que iban a poder con solo eso disputarle, ¿no? Sí, también me da la impresión como que se visualiza mucho aquí el tipo de narrador, porque sabe lo que sienten y piensan los personajes y tiene la capacidad de burlarse de ellos si así lo quiere. Bien, les ama, sí. Les decía entonces, el empleo de los signos entonces de exclamación que generan, en este caso, siempre generan un sentimiento, en este caso, el desafío, como dice la compañera, una soberbia, ¿sí? Y fíjense que nosotros en este texto tenemos la presencia del refranero popular y de los proverbios. Y acá lo vemos, ¿no? Es decir, esto de que vengan hasta el día de hoy, ¿no? Se usa, ¿no? Como si bien no llega a ser un refrán, sí está el hecho de esta actitud bueno, que venga tal cuando alguien está cuando alguien está compitiendo con el otro, ¿no es cierto? Mariana, que tiene la mano levantada. Sí, hilvanando lo que tú decís, esa soberbia y esa actitud, ¿verdad? Es lo que más profundiza la ignorancia. Viste que el ignorante siempre ataca, siempre va al ataque. Exacto, exacto. Fíjense que es un texto tan antiguo y por eso estudiamos literatura y cómo la cultura queda igual plasmada, parece como si fuera hoy, porque una disputa de este tipo hasta el día de hoy se podría llevar a cabo. Vieron entonces que me parece interesante entonces resaltar esa locución conjuntiva. Locución, yo no sé si saben lo que es cuando hay una combinación estable de dos o más palabras que funciona como una oración o un complemento oracional, cuyo sentido unitario no siempre se justifica como suma el significado normal de sus componentes. Es decir, el como si abre entonces una condición y esa locución siempre va junto, ¿no? Acompañada por lo general con el, ya les digo, el pretérito imperfecto del modo subjuntivo, ¿tá? Que genera entonces la apertura de esa condición. No lo es ni lo va a ser por ultraje, ¿no es cierto? Bien. Bien, hay un contraste entre el candor generoso del griego y el antagonista lleno de malicia aldeana y de cautela rústica. Las inocentes afirmaciones del sabio son interpretadas como gestos de amenaza y respondidas adecuadamente.
Entonces, acá vieron la parte que dice, llegó pausado un griego, doctor muy esmerado, escogido entre griegos, entre doctos loado, ascendió a la otra cátedra frente al pueblo callado, comenzaron sus señas, tal como era tratado. Vieron que el pueblo siempre está como presente, y en este caso callado, oyendo, o sea, como testificando esta disputa. Levantóse el griego, majestuoso sin hablar, y mostró un dedo, el que está al lado del pulgar. Luego se sentó, calmo en este mismo lugar, se levantó su rival y comenzó a accionar. Mostró 3 dedos hacia el griego tendidos, el pulgar por los dedos, cercado y contenido. Manera de arpón, los otros 2 encogidos, y sentóse enseguida mirando complacido. Se levantó el griego y tendió la palma llana. Bueno, ahí entonces dice todo lo que pasó. Y después está la interpretación, ¿no es cierto? Le preguntan a él qué pasó y le dice, merecen los romanos las leyes, no lo niego, se levantaron todos con gran paz y sosiego. Gran honra alcanza Roma por el vulgar andariego, ¿está? Preguntando al griego qué fue lo que dijera por señas al romano y que el otro respondiera. Hay un solo Dios, dije. El romano dijo que era un Dios en 3 personas, tal seña me hiciera. Yo dije que era todo según su voluntad. Cuando dijo que él todo en su poder tenía, gran verdad, cuando vi que así entendían la Santa Trinidad, supe que merecían las leyes con toda equidad, ¿no? Entonces, acá está lo que es una cultura, lo que piensa, lo que siente, ¿tá? Y con ironía, sarcasmo, crítica, el humor, se está refiriendo a aspectos culturales entre diferentes pueblos, de diferentes características, y que después, posteriormente, con el tiempo se amalgamaron, como ustedes saben. Y entonces le preguntaron al pillo y dice que con su dedo me rompería un ojo, esto me causó asombro y tuve gran enojo. Le respondí con saña y con la ira y con arrojo que yo le rompería ante toda la gente los 2 dedos los ojos. ¿Tá? Entonces, y ahí todo lo que uno interpretó de una manera, según su cultura, el otro lo interpretó de una manera totalmente diferente. Y después, cada explicación, y eso nos deja un conocimiento, cada explicación remite al tipo de persona, y fíjense si hasta hoy en día no pasa en absolutamente todo con cada tipo de, cada uno ve la vida con el ángulo que tiene debido a varias condiciones, entre ellas su cultura. ¿Tá? En la copla número 65 dice, la ironía que oyeras no la tengas por vil. La manera del libro es astuta y sutil. Saber decir lo malo con gracia señoril es condición de un solo trovador entre 1000. Entonces, este pasaje condensa la libertad con que se realiza el texto, donde se asocia el aprendizaje de elementos culturales intermediados por el humor. Por eso, en esta copla que les acabo de leer, saber decir lo malo con gracia señoril es condición de un solo trovador entre 1000. Ahí está, ¿qué figura un solo trovador entre 1000? Es la figura del juglar, y ya se pone a él mismo también como diciendo que solamente él puede transmitir estas cosas de esa manera. Ahí está. Y hay además una hipérbole o exageración, ¿no? Porque 1 entre 1000, ¿no es cierto? Entonces la hipérbole es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir excesivamente aquello de que se habla. ¿Tá? Es decir, en este caso, 1 entre 1000. ¿Tá? ¿Para qué lo hace? En primer lugar,
para decir su manera, su forma de cómo va a ser el texto. Y otro, ¿qué puede ser? Está exagerando esta cualidad, ¿no es cierto? Siempre que se quiere exagerar es para destacar algo. A veces es una cualidad negativa, en este caso es positiva. ¿Ah? Fíjense entonces que ante esta contraposición que algunos dicen que sería una serie de coplas posteriormente unidas, acá sin embargo dice que es un libro. Cuando habla de libro, hablaría de una intencionalidad entera, global, ¿no es cierto? Es decir, que acá parece ser darle pie a lo que dice María Rosalida, que la intención sería de un libro entero y no de lo que serían partes, coplas separadas o, digamos, partes separadas hechas y después posteriormente unidas, ¿no? Bien. Cuando dice ironía, ¿ustedes saben lo que es la ironía? Todos tenemos una idea de lo que es la ironía, ¿no es cierto? Que la empleamos además todos los días. Sí. ¿Cómo la definimos, la ironía? Pensar, decir ¿Cómo? una cosa y pensar lo opuesto, ¿no? Ahí está. La ironía es una figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. ¿Tá? Es decir, acá vieron que dice, la ironía que oyeras no tengas por vil, ¿tá? Es decir, que acá está diciendo, está anticipando que va a emplear esta ironía para el resto del libro, ¿no es cierto? Y menciona el libro, es decir, la manera de este título es astuta y sutil, que quiere decir que acá hay un propósito, acá hay un objetivo, ¿no es cierto? Está anticipando que va a emplear este modo para un fin didáctico, ¿tá? Como una forma de didactismo. ¿Tá? En la copla 66 dice, hallarás muchas garzas y no hallarás un huevo, remedar bien no sabe el alfayate nuevo, a trobar porque sí, no creas que me muevo, lo que buen amor dice, de razones te pruebo. Esto de hallarás muchas garzas y no hallarás huevo está empleando un lenguaje obviamente metafórico, traslaticio, como dice Lila de la Charrière, lo difícil no es hallar garzas, que cualquiera puede ver, sino hallar un huevo que puede ocultarse en cualquier parte. O bien el huevo, que sería la intención secreta, lo que no se ve, lo que da origen a las garzas, está disimulado entre garzas, que sería lo aparente, lo exterior, lo que todos pueden advertir, lo vulgar. ¿tá? Entonces, ahí tenemos una metáfora. ¿Cómo definimos la metáfora? ¿Qué es la metáfora? Yo les dije, ahí hay una metáfora de lo que sería la metáfora, es una figura estilística, es decir, de estilo, de forma de escribir. Hay una sustitución, ¿no? Sí, que consiste en la traslación
de un elemento real a un elemento figurado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una traslación entre lo que se quiere decir en el sentido recto y lo que se quiere significar. Es decir, en este caso está hablando de la garza y en realidad quiere decir lo aparente, lo exterior o lo que todos pueden advertir, lo vulgar. Y al hablar del huevo sería la intención secreta, lo que no se ve, lo que da origen. Es decir, que acá está usando lo que probablemente sería un refrán popular que contiene un sentido metafórico, ¿sí? Nosotros cuando definimos metáfora decimos entonces que hay una traslación del elemento real. El elemento real, en este caso, quiere decir que la intención secreta está disimulada entre lo vulgar, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que no se dice es el elemento vulgar y la intención. Lo que se dice son la garza y el huevo. Entonces, acá tenemos elemento real, es lo que se pretende explicar, y el elemento figurado es lo que se elige para mejor ilustrarlo, para ilustrarlo mejor. ¿Está? Es decir, que nosotros tenemos que la metáfora pura es aquella, como en este caso, en la que se encuentra garza, que sería el elemento real o el figurado.